Denuncias por abusos en un jardín de infantes. Esto pasa ahora en San Fernando y allí nos vamos en vivo. Allí en vivo está Sofía Barruti. Sofi, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Exactamente, son muy graves realmente las denuncias. Todo comenzó con una nena de 4 años que empezó a contarle a sus padres de estas mismas denuncias que finalmente se terminaron haciendo, pero abrió el abanico de un marco de otras denuncias, de otros padres. Estamos hablando de denuncias en un jardín, en el jardín 934 de San Fernando, como bien vos decías, y estamos, y le agradecemos por hablar con nosotros, con Brenda, que es la denunciante. A su nena, efectivamente, le pegaron. ¿Esto es así, tanto la directora como la maestra? ¿Qué fue lo que pasó, Brenda? Bueno, mira, te cuento un poquito cómo empieza todo esto. Hace más o menos una semana y media, mi nena me empezó a contar que la maestra le pegaba en la mano, que le pegaba en la cabeza. Ella quería sacar los juguetes y la señora le pegaba o la llevaba a dirección. Ella se empezó a angustiar, quedó ahí la conversación. Yo a mi hija la cambio inmediatamente de jardín, vengo a pedir el pase acá, la directora no me lo quiso dar. Mónica Zácaro, no me lo quiso dar y me dijo que lo que mi nena me estaba contando a mí, que se lo tenía que contar a ella, para que ella me pueda dar el pase. A todo esto yo le dije que no, que a mi hija no le iba a exponer, y entonces me da el pase de mala manera, yo me voy y le escribo en otro jardín. A la semana que mi nena empieza en su nuevo jardín, se ve que sentía más confianza, que estaba a salvo, que no iba a volver a este jardín. Me empieza a contar detalles del abuso sexual que le practicaba la directora Mónica Zácaro. O sea, primero hubo denuncia por violencia, pero después por abuso sexual. Sí, después por abuso sexual, me contó todo detallado mi hija. ¿Qué te contó, lo que nos puedas contar, Brenda? La manoseaba, que la directora le pasaba la lengua por la cara, por la boca, que la ataba, le daba manzanas en la boca para que no grite, no hable, y cuando ella escupía las manzanas le pegaba en la cabeza a la directora, y hasta ahí llegó y se largó a llorar y no le quise preguntar más porque tiene 4 años, es muy chiquita todavía. El día viernes hice la denuncia. Así que está todo ya denunciado y van a ir mañana me voy a acercar a la fiscalía para seguir con todo esto. Es realmente grave lo que estás contando. Dani, aprovecho para contarte que hubo unos incidentes aquí porque sí, ella tenía prohibido, estamos hablando de la directora, tenía prohibido el ingreso al jardín y sin embargo hoy vino, ¿no? Sí, y ustedes estaban acá, ¿y qué fue lo que pasó? Hoy vino normalmente, la vimos que bajó del auto, entró, después empezaron a llegar chicos disfrazados, como que seguía todo a la normalidad, con normalidad seguía este jardín, y fue cuando nosotras decidimos empezar a manifestarnos, y desde ese momento se quedó la directora resguardada adentro y no la dejaron salir hasta hace un ratito, pero estuvimos de las 7 de la mañana y llegaba ahí, o sea, llegaban chicos de turno tarde disfrazados por el acto y no lo podíamos creer con las mamás. Dani, no te puede escuchar Brenda, pero yo le puedo trasladar con gusto tus preguntas, si le querés hacer alguna pregunta, sí, o si alguno de los chicos del piso también así se lo quieren hacer. Sí, a ver, dos cosas que yo no llegué a escuchar. Recién si Brenda estaba explicando bien, o contestame vos si no. Pero que las clases sigan normalmente está bien para proteger al resto de los chicos, pero lo que sucede es que con esta mujer momentáneamente hay que separarla y a los padres hay que darles alguna explicación, ¿no?, sobre esto. ¿Qué ha pasado con esta mujer? Nunca nos dio ninguna contención, nunca nos brindó ninguna contención, ni nunca habló con ningún padre, sí, solamente se encerró en el jardín y no salió más. ¿Cómo nunca? Hasta que ¿No la hubo un policía la sacó. comunicado? ¿Nada? Nada de nada. No, bueno, pero esto no es posible. A ver, aunque sea a través del cuaderno de comunicados, que no parece ser la mejor de las situaciones por la frialdad, la distancia, pero de alguna manera hay que explicarle a los padres o darles tranquilidad, explicarles qué pasa. ¿Y qué pasa con la docente? Supuestamente la separaron del cargo, no va a seguir ejerciendo, pero bueno, ya a mi hija le arruinó la vida. No, pero además él supuestamente tampoco corresponde en esta situación. Tampoco corresponde, me dijeron que los policías hoy dijeron que le iban a trasladar a fiscalía, sí, y yo me enteré por otra parte que estaba en la 4ª, en la comisaría, así que no me sorprendería si sale en unas horas. Sí. No, tienen que tener certeza respecto de cuál es el proceso que se inicia, de qué manera. La directora que ingresa, ¿cuándo ingresó? ¿A qué hora? Les pregunto. Pues no es lo mismo que haya ingresado hace una hora
y que bueno, estén evaluando, hablar con los padres, hacerlos ingresar, ¿no? Bueno, acompañados con especialistas, o que haya sido a las 7 de la mañana y que nunca más haya aparecido nadie. No, la directora hoy a la mañana ingresó a las 7:15 más o menos de la mañana. El jardín se abre a las 8 para los alumnos, así que yo creo que por la organización del acto y todo eso ella vino antes, pero la maestra de mi hija nunca se presentó, como que estaba avisada ya de todas las denuncias y todo este tema y no se presentó al jardín. Claro, claro. Pampa, Darío, ¿quieren sumarse a hacerle alguna pregunta? Brenda, no sé si, creo que los está escuchando. Sí, Brenda, buenas tardes. Sí, Dani, los está escuchando. Sin entrar en detalle, porque deben ser detalles escabrosos y la idea no es revictimizar a los chiquitos, pero quiero hacer hincapié en lo que contabas, de dónde eran las situaciones de abuso, dónde se daban, si eran siempre en un mismo lugar, en un mismo horario. Bueno, mi hija me empieza a comentar primero que ella tenía miedo de ir a dirección, que tenía miedo de ir a dirección porque pasaba algo malo. Y de ahí no me contaba más nada. Entonces después cuando ella se cambia de jardín, me empieza a comentar que la directora, Mónica Zácaro, la ataba de pies y manos, le tapaba los ojos, le ponía manzana en la boca, que cuando ella lo escupía le pegaba y que la manoseaba. O sea, en la dirección entre otras cosas, ¿no? Es el lugar, que es raro porque suele ser, por lo general, el lugar más alejado donde se trata de esconder un agresor de estas características. Pero bueno, acá evidentemente tiene que ver, o por lo menos debe haber un conocimiento por parte de la directora. Sí, hablando con otros padres también me contaron que sus hijos también tenían mucho miedo de ir a dirección, que no querían ir a dirección para nada, pero no especificaban bien qué era lo que pasaba en dirección por miedo, obviamente, son chiquitos todavía. Y mi hija fue la única que me pudo contar más con detalle y le costó también una semana, porque yo no sé en qué tiempo esto también pasó. Mi hija me dijo que no fue una vez, que fueron varias veces. Claro. Pero es muy chiquita todavía. Ahora hay algo que no me está quedando claro a partir de la pregunta de Pampa, pero las denuncias son hacia la directora o hacia la docente que la llevaba a la dirección. Hacia la directora y la docente, las dos. Ambas. Porque la maestra era la que los maltrataba físicamente y en el caso mío la directora es la que abusaba sexualmente de mi hija. Bueno, porque acá una instancia superior. Dani, mientras hablamos debería hacerse cargo, dar con Brenda, también, si se trata de la directora. Sí, Sofi. Ahí se está yendo. Te puedo pedir, bueno, Brenda, un segundo para terminar de la nota. No, porque quería sumar también a las otras mamás que también están acá. Dale, ¿Tu nombre? Sí. Soledad. ¿Y tu nombre? Talía. Bueno, estábamos hablando de la situación de Brenda, pero ustedes también son mamás del jardín, ¿no? Y me imagino que también se vieron afectadas, pero no solamente por la denuncia que hace Brenda, sino porque también pudieron abrir los ojos sobre lo que estaba pasando con sus propios hijos, ¿no? Tal cual. Mi hijo tiene 4 años y tiene autismo. Él no habla y últimamente tenía actitudes que no eran de él. El martes me llaman por teléfono que lo venga a retirar porque se había dormido en el mueble, que se durmió en el mueble del jardín. Entonces me acerco y cuando entré sin golpear porque tenía esa costumbre de entrar sin golpear cada vez que me llamaban. Estaban todos mirando cómo Pedro dormía en el mueble y la señó en otra punta con el celular. Cuando ella me ve, me dice, los chicos le llaman la atención que Pedro se durmió, pero era más como los nenes mirando una situación de que si ellos se portaban mal, le iba a pasar lo mismo que le pasó a mi nene, que es Pedro. ¿Talía? Sí, yo soy mamá de Teo tiene 2 años y lo mismo, estuve una semana que estuvo con comportamientos muy malos, me decía a mí que era una pendeja de mierda, que me iba a cagar a palo y le pregunté de dónde sacaba todo eso, me decía que su seño le decía eso, tiene sus dedos, no tiene uñas, ayer se le cayeron y le pregunté qué le había pasado. Estaba presente mi marido ayer a la noche y nos dijo que su maestra se portaba mal y le agarraba los dedos con la puerta, que le pegaba cachetazos a él y a Palomas, que es la hija de ella. Y nada, que cuando él se portaba mal venía la directora a buscarlo y lo encerraban ahí en la dirección, le daba las manzanas y lo dejaba solito y hasta qué cosa. Y él lloraba por mí y le decían que si él se portaba bien me iban a llamar, si no, no. ¿Cómo era lo de las manzanas? Porque los dos nenes contaron lo mismo, ¿no?
Sí. Se ve que le cortaban manzanas y se la ponían en la boca para que ellos no griten. Para que no griten. Además no escuchen, pero para mí están todas incluidas. O sea, no vas a escuchar que un nene está siendo maltratado. Encerrado, también en dirección, llorando. Yo al principio a mi hija como que no le creí o no pensé que no me explicaba bien el tema de la manzana, pero yo como una manzana no te entra en la boca, hija, y me decía, no, mamá, me la cortaban y me la metían en la boca para que yo no grite, ni llore, ni nada. Y cuando yo la escupía me pegaban. O sea, mi nena es una nena que habla muy claro y muy fluido y es muy expresiva con todo. Y bueno, nada, y me contaba todo con detalles de lo que había pasado. A mi hijo lo retaba yo porque hacías cosas que no tenía que hacer y me decía, decime perdón, Teo. Hasta que no me digas perdón, yo no dejo de llorar, y se tiraba en el piso y yo le tenía que decir, perdón, Teo, y se calmaba. Se ve que eso también lo hacía la maestra. O sea, cada vez que lo reto, él me llora y me dice, decime perdón, pedime perdón. Y son así actitudes que no eran de él. Terrible lo que están contando, Dani. Yo no sé si tenés alguna otra pregunta para hacerles a Talía y a Brenda. Entendemos que también fue un día bastante duro para ellas, pero te están escuchando ahora. Darío les quiere hacer Sí, una ¿qué pregunta. tal? Buenas tardes. Más allá Sí. de esto que están haciendo público, y también hay una denuncia penal de la mamá de Brenda, nadie le ha dado respuesta. Es decir, supongo que arriba de la directora debe haber un consejo escolar, como se llamaba antes. Digo, ¿de quién depende el colegio para que ustedes puedan acudir y hacer una denuncia para que alguien por arriba pueda examinar todo? Porque si lo va a resolver la directora o alguna maestra que está acusada de un delito, se va a complicar. Digo, ¿por qué ustedes no acusan o van más arriba de lo que es la directora para abajo? ¿Me entienden, no? Lo que estoy preguntando. Sí. Sí. Mi marido tenía mañana reunión con la secretaria y con el consejo escolar, Bien. pero no llegamos hoy al ver la situación de que los chicos seguían asistiendo, no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Y empezamos a actuar, decidimos actuar entre todas las mamás, éramos 5 nada más mamás, como mucho, hoy a las 7:30 de la mañana. Y gracias a eso los chicos nos siguen asistiendo más. Bueno, Brenda, y a todas las mamás, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Sí, cuando yo hablaba de una instancia superior, me refería a que alguien del Consejo debería ya ponerse en contacto o haberse dirigido, teniendo en cuenta lo que está pasando en este colegio y que se hizo público, ¿no? Atender lo que está pasando, pues evidentemente acá la denunciada también es la directora. Así que ya no sé si alcanza con... Bueno, no alcanza con la respuesta de la directora. Acá tiene que intervenir No, alguien la de verdad que afuera no alcanza porque... a ver qué pasa. Porque la maestra que fue que los maltrataba a los nenes, hoy en el acto no se presentó, no sabemos nada de ella, no sabemos si la llevaron además, presa, claro. qué va a pasar con ella, bueno. Bien. O sea, no se presentó, le preguntamos una explicación. ¿Por qué no se presentó la maestra? Y dijo que porque como Brenda se había quejado el miércoles, la sacaron del cargo porque era la única que estaba con los docentes. O sea, por eso hoy no se presentó. Se entiende. Gracias, Bueno, les Talía. agradezco a todas, gracias también a Sofía ahí en el lugar. Ya volvemos. Hasta luego.